Andrés en televisión nos guía con precisión. Eric Presa siempre al pie del cañón. Creamos criterios sin error. Análisis profundo con pasión. En la pantalla. Buenas. Bienvenidos al resumen de el podcast La Minuta. Estamos ya con un pequeño resumen. Vamos a ir aprovechando el tiempo. Tenemos, como siempre, desde Italia, José Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido a La Minuta. Hola Eric, hola chicos. Pues muy bien, estaba escuchando la canción, Eric, te quedó guay, te quedó chula. Qué chula, sí. También desde Italia, J.C. Renderos, la voz de La Minuta. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Eric, muchas gracias, JS y Amílcar, comprometidos aquí con nuestra audiencia y gracias al esfuerzo del podcast La Minuta a través del Emporio Digital y del Informativo Salvadoreño en Milán, estamos llevando este resumen del año 2025, donde vamos a ampliar temas de interés para todas las personas que nos siguen. Excelente, bienvenido Amílcar, ¿qué tal? El saludo enorme hasta ahí donde estés. Hola, un gusto poder saludarles desde El Salvador. Gracias por la invitación y por supuesto dispuestos a platicar un poco. Excelente, pues vamos aprovechando. Antes hemos hablado, hemos propuesto utilizar la inteligencia artificial para estos temas en específico. Le hemos dicho a ChatGPT, algunos dirán, el ChatGPT, qué sé yo. Bueno, la cosa es que tenemos ayuda también a través del internet. En primer lugar, pues le hemos solicitado que nos dé al menos una especie de resumen por temas de importancia, sea una rama, para el año 2025. ¿Qué fue lo que pasó en estos tres ramas, rubros, como nos quieras llamar, ¿vale? Importantísimos, donde son la educación, la economía y la salud. En principio, vamos a poner ya la carne al asador. Amílcar, si me lo permiten, José Andrés, JC. Yo comienzo ya con la parte de la educación, ¿vale? Los temas los más importantes son la crisis de matriculación en el 2025. Unas 25,000 personas dejaron de inscribirse en escuelas en el sector público y privado, según sindicato. Esta es la información de El Salvador Now, ¿vale? En cuanto también hubo recortes presupuestarios. El presupuesto del sistema educativo sufrió reducciones, afectando especialmente a la educación primaria y secundaria. También, como subtema, la infraestructura deficiente y abandono escolar en zonas vulnerables. Muchas comunidades rurales enfrentan cierre de escuelas o centros con infraestructura precaria. En cuanto a la educación, vamos a comenzar por ahí. Quien quiera la palabra, recuerde que en el Emporio, a través de La Minuta, el micrófono está abierto. Y pues aquí, nuestros compañeros Amílcar desde El Salvador, JC, JS, Andrés, el micrófono siempre está abierto para quien quiera venir. Bueno, voy a empezar yo hablando de educación. Creo que es el ramo en el cual me manejo. Soy docente universitario también dentro del área de comunicaciones. Y sobre esto podemos decir que en El Salvador aún hay mucho por hacer en la cuestión de educación. ¿Por qué? Porque se empezó desde el año 2019 con un programa que se llamaba Mi Nueva Escuela. Y dentro del programa Mi Nueva Escuela aparecía una promesa de campaña que luego fue retomada hace algunos meses, donde se hablaba de 2 escuelas por día. Cuando hablaban de 2 escuelas por día, las personas creímos que se hablaba de 2 escuelas nuevas por día, pero después el gobierno cambió un poco el discurso en cuanto a la campaña en educación y después dijeron, no son 2 escuelas nuevas, sino que en algunos momentos vamos a reconstruir una escuela que ya está y que la vamos a modernizar. Entonces no eran escuelas nuevas, aunque el gran proyecto hablaba de Mi Nueva Escuela, pero después el gobierno recapacitó en su discurso, sabiendo de que no había destinado los fondos suficientes para poder cumplir una promesa que parecía
y parece todavía un tanto utópica de construir 2 escuelas por día. Últimamente se habla mucho en el discurso, sobre todo en redes sociales, sobre todo en páginas web, periódicos digitales que manejan su línea editorial pro gobierno. Se habla de que se está haciendo esto. Lo que pasa es que todavía no vamos a poder ver los frutos de este programa en educación, pero solo recordémonos algo: ha habido muchos cambios en educación. De hecho, ya tenemos 3 ministros de educación durante lo que ha durado este gobierno en el poder, y eso habla mucho, ¿no?, de cómo poco a poco se va reestructurando, y también se habla de cambios no solamente en cuestión de quién dirige el Ministerio de Educación, sino que también cómo se está dirigiendo. Se están cambiando algunos planes. Ayer veía yo que en las principales portadas de los periódicos se hablaba de cambios incluso de perspectiva en cuanto a las materias que se desarrollan en los diferentes niveles de la educación, y se habla de cambio incluso también dentro de los nombres de las asignaturas, ¿verdad? Creo que cuando le cambias el nombre a una asignatura, eso significa que dentro de su pensum, dentro de su desarrollo, también van a existir, si lo tengo entendido yo, van a existir cambios. Ahora, ¿qué cambios serán? Todavía el gobierno no lo ha dicho. Lo que sí sabemos es que los gremios de docentes dicen que no se les ha consultado nada en torno a estos cambios, y que ellos también están esperando a ver qué sucede en el 2026, cuando en enero se retomen las clases a nivel público y a nivel privado. Así que estaremos pendientes. Lo que les puedo decir es eso. Todavía es una materia pendiente en cuanto a educación se refiere en nuestro país, y sobre todo por algo bien interesante. Fíjate que se habla de que en América Latina hay que ir cerrando la brecha digital, pero en El Salvador se ha estado trabajando poco en ese aspecto. Las nuevas tecnologías no están llegando a todos los lugares en nuestro país a través del Ministerio de Educación, y eso va a significar un proceso difícil para aquellos que no están en las zonas urbanas, porque las nuevas tecnologías no están llegando a escuelas pequeñas, ¿verdad? Escuelas en sectores rurales, escuelas en colonias alejadas de la parte urbana, y eso va a ser un problema porque la brecha digital no se va a poder lograr cerrar, y por lo tanto el ser humano en sí va a tener el problema de poder adaptarse a los cambios tecnológicos que traen los nuevos tiempos, ¿verdad? Así que esas 2 cosas te podría decir yo en cuanto a la parte educativa en El Salvador en este año 2025. Algo muy bien, Amílcar, me parece que has tocado algunos temas. Una pregunta, no sé, el sonido, ¿cómo siento que se escucha, se duplica, ¿no? Mi audio. ¿Tú me escuchas bien, Amílcar? Sí, te escucho bien. ¿Sí? Quizás solamente son mis cascos que están Vale, entonces dale, Eric. Seguimos con esto. Bueno, agradecerle a todas las personas que nos escuchan a través de nuestro podcast de La Minuta en Estados Unidos, que tenemos mayor audiencia. Muchas gracias por escucharnos realmente. Bueno, España, Italia, tenemos muchos países. Ahora, de momento, son los que me vienen a la mente. Agradecerles a todos, también en El Salvador, obviamente. Y bueno, una pregunta, Amílcar, ya que tú estás en El Salvador y que hablamos sobre la educación, y que salió, no sé, en este año la nueva ministra de Educación, quien es Carla Trigueros, una médico y capitana del ejército, nombrada en agosto del 2025. Este fue, no sé, es algo simbólico. ¿Cómo lo percibe la población salvadoreña? Porque claro, el enfrentar, obviamente, que hay que reconstruir la sociedad, esta es una parte de esta situación. ¿Cómo se percibe en El Salvador el hecho de que exista alguien que venga del ejército
a poder ser ministro? Obviamente todos pueden ser, pero en específico alguien de la línea militar que pase a ser ministro en estas carteras de Estado, Milka. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la apreciación? Bueno, básicamente el gobierno de Nayib Bukele está mandando un mensaje muy claro, ¿verdad? Al poner a un militar dentro de una cartera en el ámbito de educación. Eso significa que existe una línea sobre la cual se va a trabajar. En su momento se habló mucho de que Carla pues no estaba preparada para asumir el cargo, había sido rechazada de una universidad en México a la que se postuló. Luego se habló de cómo era posible que se estuviera trabajando nada más en la parte de la imagen, ya que esta muchacha trabajó en la parte de la crisis del COVID con salud. Ahora la veíamos en educación, y algo que llamó mucho la atención también es el hecho de que la nueva ministra siempre portara su uniforme militar a cualquier escuela que ella llegara. Eso nos mandaba un mensaje muy directo por parte del gobierno de Nayib Bukele por dónde iba a ir la línea en la cual iban a trabajar. Y fíjate que hablando de los cambios que te decía, por ejemplo, a la materia de ciencias sociales, se recuerdan algunos que Sí. llevaron plan básico aquí en El Salvador, se llamaba así, ¿verdad? Antes se llamó estudios sociales, luego ciencias sociales, y el nuevo nombre para 2026 es ciudadanía y valores. Eso ya nos da una idea de por dónde se va a trabajar ahora con la parte de los estudios sociales o las ciencias sociales. Por ejemplo, matemáticas ahora se va a llamar aritméticas y finanzas, más enfocada en la parte de negocios, me imagino, la parte del capital. En la parte de lenguaje, por ejemplo, que antes era idioma nacional, después pasó a ser lenguaje, este 2026 se va a llamar comunicación y literatura. Lo que antes era ciencias naturales se va a llamar ciencia y tecnología. Educación física va a pasar a llamarse desarrollo corporal, y educación estética ahora se va a llamar artes. Todo esto de los cambios tiene mucho que ver con el mensaje que el gobierno está dando, ¿verdad? ¿Por dónde va a ir la educación hoy? Una educación quizás menos analítica, en donde no se reflexione tanto acerca de la realidad en el entorno, sino que se enfoque nada más en la parte capitalista. Y pues es mi percepción, pero todo tiene que ver con el mensaje que el gobierno está mandando, desde el hecho de haber puesto a una militar, ¿verdad?, en el puesto, hasta este tipo de cambios en los nombres de las materias que se van a impartir. Interesante, me llama mucho la atención el cambio de nombre sobre las materias, pero bueno, vamos a ir avanzando por cuestiones de tiempo. JC, ¿algo que quieras agregar tú? Eric, sí, sobre este tema que Amílcar nos está ilustrando, el presupuesto asignado para el año 2026 en tema de educación llega a los $1.500 millones, precisamente porque el gobierno está persiguiendo, según sus proyecciones, digitalizar el sistema educativo, ¿verdad? Ese es como ellos lo quieren plantear. Ahora, recordemos también de que el sector magisterial, el maestro como tal, el ser humano que a través de su esfuerzo, de su estudio, de sus horas continuas de trabajo, lograba ganar un escalafón dentro de lo que era esta profesión, y sobre todo también que los maestros estaban conformados en sindicatos, y podemos recordar de que años atrás los maestros formaban una base muy fuerte de alzar la voz en materia de beneficios directos a la población. Creo que por un lado, el año 2026 va a ser un año donde se le va a apostar a la educación digitalizada y sobre todo el recurso humano
ser menos, ¿cómo lo podría mencionar? Menos tomado en importancia, precisamente porque, como bien lo mencionaban algunos maestros, hay quienes realizan 2 turnos de trabajo. En el primero se les paga de una forma, digámoslo así, con tarifas normales, pero el segundo turno que el maestro tiene que ejercer, incluso dentro del mismo instituto o en otro instituto, viene recompensado a la mitad del precio. Así que en 2026 se ve que va a seguir como ha venido caminando todo este cambio. Si bien es cierto, el gobierno proyecta algo, creo que la realidad sería valorar mucho el trabajo humano de los maestros, incluso coaccionando su derecho a la libertad y su derecho a formar parte sindical, precisamente para ejercer sus derechos como trabajadores de la educación. A ver, JS, Andrés. Bueno, me parece muy bien, chicos. Gracias por estos datos que nos están dando. Y un saludo a toda la gente que nos mira y nos escucha. Incluso en Nepal veíamos las estadísticas con Eric, que es curioso porque esta lengua española pues nos ayuda a llegar hasta rincones en Japón, en Australia. Y bueno, sobre la educación, para ser puntual, me llama poderosamente la atención. Todos estos cambios no solamente significan el cambio de las asignaturas, sino que aquí hay un contexto, y el sector salud y educación son 2 motores hegemónicos del poder, del grupo gobernante. Ellos lo saben muy bien y pienso que están enfocando ahí sus baterías. Piensa que yo me pongo a escuchar a algunos pensadores por estos lados, y algunos plantean que el rumbo de la educación moderna va a ir en 2 estilos. Uno, sí, por una parte, memorizar, pero el 60% en comprender, en la comprensión. Sería el nuevo juego y la nueva dinámica para enfrentar los desafíos de esta sociedad. Ahora, en cuanto a la brecha digital, también es fundamental hablarlo, porque no solamente existe un analfabetismo digital en el sector de muchos docentes, sino en la población en general, analfabetismo digital, y esto fue uno de los factores que impidió la no comprensión del Bitcoin, por ejemplo, y la entrada de otras tecnologías. Tiene que ver también con la cobertura y la calidad de Internet en todo El Salvador. Escuché también a la ministra hablar de que le están entregando tablet a las niñas y a los niños en las primeras etapas del estudio. Me puse a ver una entrevista de Paz Cetino, que es un dirigente de bases materiales, y él pues no estaba muy de acuerdo con este planteamiento de enfocarlo directamente al uso directo de esta tecnología, sino que combinarla, porque si no se pierden otras habilidades motrices que van desarrollando la niñez. Entonces le tiene que poner bastante cabeza a todo este tipo de cosas. Me preocupa que el 18% de los estudiantes abandonan, no terminan el ciclo de educación básica en El Salvador, y eso tiene que ser un campanazo. Está bien la construcción de escuelas o la modelación de aulas, la entrega de computadoras, pero también hay que ver la otra parte precisamente. Yo quizá me quedaría por ahí, Erika. Excelente, sí, claro. Hay que actualizar también, creo yo que de manera para ir avanzando con respecto a lo que es la situación internacional, ¿vale? Sí que existe o ha existido, entiendo yo, algún tipo de asocio con el tipo de educación con Finlandia. Obviamente uno de los sistemas importantes a nivel internacional, a nivel mundial. Claro, la sociedad es más avanzada, la sociedad tiene más capacidades, más medios, más herramientas para poder gestionar este tipo. En El Salvador estamos entrando en una situación de cambio de la sociedad, lo decía Amílcar con respecto a los nombres. Me quedaba yo con
espérame, que está JC que se nos había escapado, ahora lo agregamos, sobre los temas, ¿no? Sobre las asignaturas, que era, me acordé de sobre las materias que se daban antes, ¿no? Lo decía, y me ha llamado mucho la atención, era de, ¿te acuerdas? Sí, moral y ética. Esas materias pasaron y ya no hay más, pero creo que hay una, ¿no, Amílcar? Que mencionabas tú. Hay una que relacionada, que era la de es esa, ¿verdad, Amílcar? Entonces, exacto. Y como dice Amílcar, pues claro, esas te llevan a filosofar, a entender la realidad de una manera de lo que tú puedas ver. Obviamente hay mucho que trabajar, no solamente en la sociedad salvadoreña, esto lo vemos a nivel internacional en todas las sociedades, pero en específico el momento que está pasando en El Salvador es un momento histórico que replantea qué es lo que va a suceder, si vamos a seguir siendo ovejas, si vamos a seguir siendo libres de alguna manera, ¿no? Por decir algo. La educación es esa herramienta que nos deja el mismo ser humano para poder entender muchas situaciones o para poder lograr entender algunas, ¿vale? Al menos eso es lo que yo podría agregar con respecto a esto. Si bien es cierto, hay que esperar la evolución de este sistema, porque a partir del 2026, en cuanto al plan de educación, creo yo que es bueno que avancemos, porque por ejemplo el plan de estudios de la Universidad Nacional lleva más de 30 años, o sea, competir con un plan de educación que no están vigentes, podría decir, están caducos y vencidos, vamos, por decir algo, ¿no? Pero la temática generalmente siempre es la misma, pero la sociedad ha avanzado, la tecnología ha avanzado y hay que agregar todo esto a los nuevos planes y cambiar toda esta situación. A ver cuándo pasa esto en cuanto a la Universidad Nacional. Estamos hablando ya de educación superior, ¿no, Amílcar? Más que todo ya para ir finalizando estos temas. Te veo con ganas de hablar con respecto a este tema, Amílcar. Es que tú hablabas hace un momento de qué es lo que se pretende más adelante con los cambios dentro de la educación. La verdad es que nosotros tenemos que ser muy prudentes a la hora de hablar sobre esto, porque uno, como no ha habido una explicación en torno a estos cambios, uno no sabe qué es lo que viene. Y en ese sentido yo te puedo hablar de lo que ya vi, por ejemplo, que se construyó una biblioteca nacional en el Centro Histórico de San Salvador, que es muy bonita, no lo voy a negar. Es un punto de encuentro del turismo aquí en El Salvador, pero la pregunta sería, ¿para qué ha servido la nueva Biblioteca Nacional? ¿Cuántas de los cientos de miles de personas que han llegado este año a la nueva Biblioteca Nacional han tomado un libro, han leído ese libro, lo han analizado, lo han reflexionado, etcétera, etcétera? ¿Y cuántas solo llegaron para tomarse la selfie? ¿Cuántas llegaron solo para ver los juegos electrónicos y los juegos digitales que se tienen en la biblioteca? ¿Cuántos llegaron solamente para comer en la terraza y ver desde ahí el Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana? ¿Y cuántos llegaron por el objetivo real de una biblioteca nacional en ese punto neurálgico de la capital? Entonces, a ver, yo no es que sea pesimista, pero los números tendrían que hablar y darle la razón al gobierno, en este caso al Ministerio de Educación, o a Amílcar Durán, para qué está sirviendo la Biblioteca Nacional en este momento. Es un punto de crecimiento académico donde el pensamiento reflexivo, el pensamiento analítico va a crecer en nuestra juventud, en los adultos, etcétera, en los diferentes sectores, o es un punto nada más de imagen para poder seguir atrayendo al turista a un centro histórico gentrificado y que solamente llegue por la fotografía, llegue por la historia en Instagram, por el post en Facebook, el TikTok, etcétera, etcétera.
habría que ponernos a pensar en eso y reflexionar en torno a los números. El problema es que el gobierno no da números, no te informa nada. Vos empezás a rebuscarte cuántas personas visitaron la Biblioteca Nacional este año, cuántas de esas fueron jóvenes, cuántos de esos fueron adultos, cuál fue el uso que se le dio a la biblioteca. No conseguís nada. Son pocos los datos que se manejan y entonces por eso no puedes hacer un análisis profundo y simplemente especular, ¿verdad? Ujú. Bueno, solo me quiero agregar una cosa. Esa falta de estadística, quizás de la que hablas, Amílcar, sí, nos tiene una situación que vamos adivinando lo que podría tener en mente el gobierno con sus planes. Ahora, en cuanto a la educación, ahí se refleja cuál es la filosofía de sociedad y de país que tiene el gobierno. Por ejemplo, cuando introduce, habría que ver en concreto el contenido, ¿no? Aritmética y finanzas. Ahora, adaptar la masa estudiantil al mercado. ¿Qué es lo que exige el mercado? Muchas veces se habla que por qué no están llegando los parques industriales de ensamblajes de computadoras, de teléfonos, de cohetes espaciales, de automóviles, de un montón de cosas. Y algunos se responden porque falta la mano de obra calificada en El Salvador, ¿no? En esa área. O por qué no se construyen chips, por qué no se construyen un montón de piezas electrónicas en El Salvador. Entonces algunos plantean que habría que enfocar también la educación para que la gente que quiera estudiar y dedicarse a ese rubro, pues lo pueda hacer. Yo estoy de acuerdo con Eric que hay que actualizarnos en el tiempo. La currícula, ya sea desde el kinder hasta la universidad, en todos los niveles, paulatinamente. Pero tiene que ver con cuál es el enfoque que tiene el gobierno. Y justamente esa falta de información nos lleva a especular o a decir nuestras ideas de lo que podría ser, pero creo que corresponde al momento histórico de la visión de cómo ve El Salvador, el gobierno en estos momentos. ¿Qué masa necesita educar y para qué? En base a eso va a enfilar los currículums en las escuelas. Vamos a, obviamente, tener estos detalles el próximo año, cuando ya arranque todas estas materias, pero la formación, la educación en un país es la perspectiva de futuro de una nación. Entonces es importante que hablemos de estos argumentos. Y ya para cerrar, me quedo yo con la parte que dijo Amílcar de la biblioteca, que es un referente, pero no tenemos datos ni números. Importante porque, claro, Sí. es un sitio, un lugar donde, claro, donde vas a coger un libro, a leer un libro, bueno, igual lo puedas prestar, qué sé yo, un montón de cosas que puedes hacer, pero se utiliza para Sí. eso. Entonces, eso es un indicador importante para qué se utiliza. Claro. Y los salvadoreños, ¿para qué lo utilizamos? Ahí queda. ¿Cuántas presentaciones de libros se hacen al año, a los 6 meses? ¿Cuántos festivales de literatura o de otro tipo de cosas? No lo sabemos. JC. Sí, para cerrar este primer segmento del podcast, la cooperación italiana va a hacer una inversión de aproximadamente 62 millones de euros, precisamente en las infraestructuras de la biblioteca y los sitios de interés históricos y monumentos, precisamente porque buscan fortalecer la educación de alguna forma directa o indirecta. Así que este es uno de los proyectos también que la cooperación italiana tiene proyectados a realizar y ampliar específicamente en el centro histórico de San Salvador. Así que esto es lo que yo les podría agregar en base a todo lo que hemos hablado. Sí, vamos seguramente. Con la segunda. Seguramente. Sí, sí. Vamos, excelente, pues bien, ahí tenemos más más asocios a nivel internacional para que hay que saberlo aprovechar, ¿no? Hay que saberlo aprovechar.